Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a esta segunda clase del curso de impresión 3D. Vamos a ver hoy lo que es la impresora de FDM, la impresora de filamentos, la impresora que es la más conocida, la que es más popular, la que tenemos acceso seguramente o en forma ya directa en nuestro hogar o en alguna institución, es la que está más fácil de acceder. Entonces, hoy vamos a empezar a ver justamente la impresora de resina, no de resina, no, disculpen, la de filamento. La clase pasada vimos una introducción donde vimos que había otros tipos de impresión, que había impresoras de resina, que había impresoras que podían imprimir piezas metálicas, que habían impresoras que podían imprimir cohetes, que con una forma parecida a lo que sería un soldador, iban aportando material y con un rayo láser y un arco de plasma, eso lo iban fundiendo, material que podía ser un aluminio de alta resistencia o titanio incluso, y con eso se podían fabricar piezas metálicas, metálicas duras, metálicas ya sea un cohete para la estructura del cohete o también podría ser una pieza de titanio para un implante de uso médico. Hay otro tipo de impresoras metálicas que en lugar de trabajar con un material que se va aportando por una boquilla, como si fuese la de filamentos, se trabaja con un polvo metálico. Se trabaja con un polvo metálico que se coloca en forma muy prolija sobre una superficie, como una capita muy delgada, tal vez de algunas décimas de milímetro, y se funde con uno o varios rayos láser. Con esa tecnología, ahí hemos visto la clase pasada, que se podían hacer las toberas de unos donde en una misma pieza se fabricaban los microtubos donde van los que refrigeran junto con las estructuras de la tobera. Y claro, veíamos en un video donde una pieza que antes tardaba 2 meses en construirse, ahora en 1 o 2 semanas se podía construir en una sola pieza. Antes eran 2000 tubitos que soldaban y formaban para construir la tobera del cohete, y ahora con la nueva tecnología lo podían hacer en 2 semanas en una sola pieza. Esto no solamente abarataba los costos, que por supuesto que los costos es una variable siempre importante a tener en cuenta, sino que también permitía hacer algún trabajo de ir repensando, ir modificando, ir mejorando el diseño de cada impresión a otra impresión. O sea, lo que decía la gente esta que imprimía era que esto era parecido a lo que hacíamos con el software aplicado al hardware. Era intentar hacer un ciclo de iteración en cada proceso de fabricación. No fabricar miles de piezas iguales, sino cada pieza que fabrico la puedo ir mejorando. Porque al no tener que ensamblar, no tengo el inconveniente de que tengo que mantener el plano anterior para que las partes encajen, sino que puedo cambiar el diseño y lo mando a fabricar a la versión nueva y cambio el diseño y mando a fabricar la versión nueva. Y entonces eso hace que evolucione mucho más rápido, y creo que esa es una de las grandes ventajas de la impresión 3D. Uno inicialmente mira la parte de costos, pero la parte de costos es una cosa, es como un filtro pasa o no pasa. Si el costo no es mucho más grande que los otros métodos de fabricación, podríamos hacerlo con impresión 3D. Pero después los beneficios vienen por muchos otros lugares. Algo común cuando uno habla con gente que está entrando en la impresión 3D en la parte industrial, es que dicen, claro, la primera compra de la impresora o la primera máquina de impresión 3D industrial que instalan en una fábrica, hacen análisis de costos, 2 años o un año, están pensando cómo es el repago y si produzco esta pieza, cuál va a ser el costo de producción, cuáles van a ser los costos de los materiales, para hacer una inversión, que tampoco es una inversión tan astronómica, pero normalmente en las fábricas se hacen todos los estudios de costo para asegurar y se puede repagar esa pieza que se está, esa, digamos, nueva herramienta que se está incorporando al ciclo de producción. Y cuando uno aparece o pregunta a la misma persona de la fábrica un año después que ya tiene la impresora andando, cómo le fue, si es que se cumplió su objetivo de costos, si es que pudo repagar la máquina con el costo, eh, eso, la respuesta normalmente es
la verdad que el repago inicial es lo de menos, porque la impresora la compramos para hacer un proyecto y ahora la estamos usando para 5 proyectos más. Eso es una cosa constante, la respuesta que aparece cuando le preguntamos a la gente de la fábrica cómo le está yendo con la impresora. O sea, inicialmente hacen todos los números muy finitos para ver si la van a poder pagar con la disminución de costos que van a tener con un proyecto específico, pero una vez que la máquina está en la fábrica, se la empieza a usar para muchas otras cosas. Porque teniendo la máquina disponible, enseguida se te ocurren cosas que podrían beneficiarse con la máquina y como es muy simple cambiar el diseño y probar, se empiezan a hacer muchos otros proyectos. Y entonces, uno la instaló inicialmente con un criterio que se repagaba con alguna, digamos, con algún proyecto, pero después se da cuenta que incluso aunque ese proyecto hubiera ido a pérdida, igual convenía comprar la máquina, ¿no? Esto lo digo porque cuando hacemos las primeras armas en impresión 3D, normalmente el costo es lo primero que pensamos, y el costo, y el costo, y el costo, y eso tiene que ser una variable, pero no la única, porque incluso aunque sea el costo un poquito más caro por pieza producida, igual conviene porque tiene otras ventajas como la flexibilidad, como la posibilidad de probar nuevos diseños, como las mejoras en el diseño y como otros usos que le vamos a ir dando a la máquina cuando la vayamos teniendo disponible. Rodrigo Mamani me está preguntando si es que vamos a ver algo relacionado al diseño. No, en este curso no vamos a ver diseño de objetos. En este curso vamos a ver hoy vamos a ver justamente la impresora de FDM y cómo empezar a trabajar con el software que hace el laminado, el slicing, que es el software que permite pasar de un objeto diseñado en 3D con AutoCAD, con Tinkercad, con Blender, con Sculpeo, con el Fusion 360, con el programa que usemos para diseñar, con 3D Max, con sí, cualquier programa de diseño en 3D, ese objeto, convertirlo en código de impresión, convertirlo en un archivo que lo pueda poner en la tarjeta de memoria de la máquina, le pueda apretar el botón de imprimir en la máquina y que la máquina imprima. Eso sí vamos a ver en el curso. No vamos a ver cómo diseñar. Diseñar requeriría, digamos, más tiempo para aprender a usar un programa de diseño. Nosotros damos algunos cursos que son de Fusion 360 y otros de Blender. El Fusion 360 es un programa interesante para aprender a diseñar, para diseñar piezas geométricas, y el Blender es un programa interesante para hacer un diseño más artístico, de formas libres, donde tenemos herramientas como una plastilina que podemos ir deformando con el mouse una superficie e ir convirtiéndola en la cual queremos representar. Entonces, también podemos hacer cosas geométricas con el Blender, pero las herramientas para la parte más creativa son muy potentes. El Fusion 360 es un software que está más pensado para diseño de productos fabricables. Entonces, uno diseña los productos más parecidos a cómo los fabricaría. Para una dobladora de chapa, uno diseña la chapa plana, la dobla, después va definiendo dónde van a ser los ejes de corte, las distancias las va acotando y eso la máquina se encarga de mantenerla. O sea, es un programa pensado para diseñar piezas de la misma forma en la cual las fabricamos y tiene muchas herramientas especialmente hechas para eso. Y después, bueno, si uno quiere hacer sus primeras armas en el tema del diseño y no tiene mucha experiencia todavía diseñando, una herramienta que pueden usar es el Tinkercad. El Tinkercad es un programa de AutoCAD. Vamos a ver. La clase pasada yo había pasado unos videos y nadie me dijo, pero me pareció que no se estaban grabando. Después cuando vimos la grabación nos dimos cuenta. Así que si no se ve la pantalla o no se escucha, por favor avisen. Así corregimos en el momento, ¿no? Tinkercad, no sé si, a ver, Rodrigo, no sé quién había preguntado recién. El Tinkercad, no sé si lo usaste alguna vez. El Tinkercad es este programa que estoy mostrando ahora,
tinkercad.com, uno entra ahí y se da de alta una cuenta, es gratuito, no hace falta pagar nada. Uno se da de alta en el Tinkercad y puede eh, empezar a usar un programa de diseño simplificado. Nosotros para los chicos les recomendamos que usen esto. Los grandes, por supuesto, también podrían usarlo, pero para los chicos es interesante porque realmente tiene una curva de aprendizaje muy rápida. En un par de horas de uso podemos estar haciendo cosas en forma productiva. Realmente Tinkercad es un programa muy fácil de usar, muy intuitivo, muy intuitivo. Vamos a ver Tinkercad. Si yo voy acá a Tinkercad. Ah, perfecto. Si ya lo conoces, Rodrigo, el Tinkercad es lo más fácil. Por supuesto, si uno quisiera hacer más potente, el Blender o el Fusion 360 serían las recomendaciones mías. Ahora, salvo que uno ya conozca el Tinkercad, Mamanita lo conoce, pero el que no lo conozca, uno puede ir uniendo formas básicas, simplemente las saca, las pone, las puede deformar y una vez que tiene el objeto, le pone archivo, exportar y lo exporta en el formato STL y ya queda el objeto imprimible. ¿Tá? Es muy fácil usar el Tinkercad. Eh, Puede incluso uno diseñar alguna pieza en 2D, o sea, puede dibujar algo y después lo puede convertir en un diseño en 3D. O sea, uno lo diseña en 2D y después lo sube y queda, claro, uno puede escribir un texto, puede hacer una forma rara o puede escribir un rótulo. Yo lo uso mucho para hacer rótulos de forma simple de las piezas que imprimo. A veces me gusta, cuando corresponde, hacerle un pequeño rotulito con el nombre del cliente, con el nombre de la pieza que esto, por ejemplo, a veces cuando le hago para el médico alguna representación de los huesos, le pongo el nombre del paciente. Entonces, le queda muy fácil al médico para acordarse de quién era esa pieza, ¿no? El texto ahí uno puede escribir lo que sí, el señor Juan, ¿no? Entonces, uno perfectamente escribe y ya queda en 3 dimensiones. Muy fácil de usar, en muy poquito tiempo lo van a poder tener operativo y tiene cosas interesantes como poder importar también. Yo desde el Tinkercad puedo elegir un archivo STL e importarlo. El archivo STL es la representación gráfica de algún objeto descompuesto en la superficie externa. O sea, yo ahí estoy importando, por ejemplo, un cilindro que íbamos a imprimir, lo importo al STL y ahora lo puedo modificar desde el Tinkercad. Eso es buenísimo. O sea, porque me da la posibilidad de editarlo sin ser un experto, sin tener que diseñar desde cero. Puedo tomar objetos de Thingiverse o de algún sitio de internet y puedo modificarlos, ¿no? Eso, y después exportarlo nuevamente. Bueno, seguimos con las impresoras y después vamos un poco más al software, ¿no? Eh, lo que les decía, el tema de la impresora FDM es la impresora de filamento, es la más común, es la más popular. No es la que va a ser famosa a la impresión 3D, no es la que nos va a sorprender con la calidad, no es la que nos va a sorprender con la resistencia, pero la más económica es la que vamos a encontrar en muchos sitios. Es una impresora que a hoy está costando 120, $130, las más económicas, con una superficie de impresión de 20 por 20 por 20 o 22 por 22 por 26, pero que ese es más o menos el formato básico inicial. $120, 130 pueden estar afuera. Máquinas como la Creality, la Ender 3, como la Hitech, la A10, que aquí se llama la Magna 1 o la Magna 2,
Sí, son máquinas que son la Wanao, máquinas de la línea básica. Después se empezó a popularizar un formato más lindo de 30 por 30 por 40, porque ya con ese formato podemos construir cosas más variadas. Pero el formato básico es 22 por 22 por 24. Hay algunas que son más chicas, que son de 10 por 10 por 10. Esas no las recomiendo, porque en general cuando encontramos objetos para imprimir, están pensados para imprimir en máquinas de 20 por 20 por 20. Y entonces si yo tengo una máquina más chica, o los tengo que escalar hacia abajo, o los tendría que empezar a partir yo. En cambio, si tengo una máquina estándar de 20 por 20 por 20, casi todas las cosas que voy a imprimir las voy a encontrar modularizadas, porque la persona que ya las diseñó pensó que como esa es la máquina estándar, la mayoría de las cosas ya están para que se puedan partir e imprimir en ese tipo de máquina. Si tengo una máquina más grande, mejor. Hasta 20, hasta 30 por 30 por 40 andan bien en este formato tipo Prusa. Las que son, a ver, voy a compartir la pantalla a ver si podemos ver algunos modelitos de máquina. La clase pasada les conté un poco del proyecto este RepRap. RepRap es un proyecto de software libre, de hardware libre, que pretende difundir las impresoras 3D en todo el mundo. El objetivo inicial de este proyecto era hacer máquinas que sean autorreplicables, era formar una comunidad para que se difundan las máquinas que pueden fabricar objetos de plástico y que pueden fabricar otra máquina. Entonces, claro, un proyecto muy altruista, muy interesante, y de ahí surgieron montones de máquinas de impresión, de diseños distintos de impresoras 3D. Muchas de las impresoras 3D que vemos hoy en el mundo son hijas de este proyecto. La, el modelo muy popular es la Prusa, en honor a un hombre que se llama Joseph Prusa, que es uno de los que más activos, digamos, usuarios de este proyecto. Y después, bueno, hay otros modelos, las Delta y otros. Hasta el tamaño, para tamaño chico, 30 por 30 por 40, hasta ahí las modelos tipo Prusa andan bien. Las modelos tipo Prusa tienen la virtud que en general vienen desarmadas en dos partes, porque viene el arco y viene la base. O sea, es una impresora que básicamente, si uno la mira, tiene dos planos. Un plano horizontal, donde está la cama que se mueve hacia adelante, hacia atrás, y un plano vertical, que es como un arco, que tiene un eje horizontal y un eje Z que sube. Entonces tiene como dos cosas planas que normalmente en una caja vienen una al lado a la otra paralela, uno las saca y las ensambla poniendo el arco vertical y el arco horizontal. Son fáciles de ensamblar, normalmente llevan 4 tornillos abajo y ya se ensamblan, y tienen la virtud de que son económicas en cuanto a materiales y son medianamente resistentes. ¿Cuál es la desventaja que tienen? La desventaja que tienen es que la pieza se mueve. O sea, en esta máquina, la pieza que se va fabricando se va moviendo hacia adelante y hacia atrás. El arco permite que el cabezal se mueve en dos ejes, en el eje X lateralmente y en el eje Z hacia arriba, pero la pieza se mueve hacia adelante y hacia atrás. Eso hace que cuando la pieza se hace muy grande, si tengo una pieza que tiene un tamaño considerable en una máquina de 30 por 30 por 40, puede pesar tal vez 3 kilos la pieza que se va fabricando. Entonces, cuando la pieza tiene un peso importante, 2 kilos, 3 kilos, el hecho de que se mueva es una limitante, porque tengo que poner motores más potentes, porque tengo que moverlo un poco más despacio, porque si no se amaca toda la máquina, porque a veces pierdo un poquito de calidad por ese movimiento. Entonces es una máquina que para piezas de tamaño chico anda muy bien. 20 por 20 por 20, fantástico. 22 por 22 por 24, todavía anda bien. 30 por 30 por 40, ya como podría ser la CR10, la CR10 Max, la Magna 2, la Magna 2 300, todavía está bien, pero más grande que eso yo no lo recomiendo.
La máquina 2500, por ejemplo, que tiene 50 por 50 por 50, en este mismo formato, ya tiene algunas limitaciones cuando vamos a fabricar piezas con mucho volumen. Entonces, cuando vamos a piezas de ese tamaño más grande, nos convendría ir a otro formato de máquinas que ya no son las máquinas tipo Prusa, sino las máquinas más cuadradas, donde el eje X y el eje Y están en el cabezal y el eje Z es el que baja. Una máquina de este tipo, donde el cabezal se mueve en dos sentidos, en el X y en el y la pieza solamente se mueve hacia abajo. ¿Por qué? Porque así, esas le llaman, sí, no me acuerdo exactamente, Core XY. Core XY es un poco el nombre que tienen este tipo de equipos, que tienen mucha más estabilidad. Y con este tamaño se pueden conseguir máquinas a veces de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea, hay una fábrica, la Big Rep. Vamos a ver si encontramos la Big Rep. La Big Rep es una máquina muy conocida en Estados Unidos que son justamente las impresoras 3D de gran volumen. Estas ya no son con el formato tipo Prusa, sino que son el formato tipo Core XY, donde la pieza únicamente va bajando y el cabezal se mueve en dos direcciones. Esta tiene, en este caso, un volumen importante, ¿no? Tienen 1 metro por 1 metro por 1 metro y ahora vienen algunas cerradas, bueno, pero son otro tipo de equipos. Eh, Aquí en Argentina hay un fabricante interesante que es el representante de las máquinas estas, eh, Big Rep, que es la gente de Trideo. La gente de Trideo en Argentina, no sé si algunos tienen la oportunidad de conocerlo, pero Trideo es una empresita interesante en Argentina. En general son bastante serios y venden las Big Rep y aparte de vender las Big Rep, venden algunas otras impresoras un poco intermedias, ¿no? Claro, la Big Rep sería realmente la, la Big T, esta máquina grande, y también tienen algunas máquinas no tan grandes, las Trideo, que es una cosa intermedia, ¿está? Pero poco más robusta que las máquinas chiquitas. Eh, Normalmente no hace falta que nos metamos en la complejidad de esas máquinas enormes, salvo que tengamos algún proyecto que justifique ese gran tamaño, ¿no? Para uso hogareño, perfectamente andan a 20 por 20 por 20 del modelo Prusa. Para uso industrial, perfectamente podrían dar una de 30 por 30 por 40. Y bueno, en algún caso muy particular que tengamos que hacer piezas de gran tamaño, se podría justificar una más grande. En general, he visto más industrias que están trabajando con máquinas de resina de 20 por 20 por 20 que grandes proyectos industriales con máquinas de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Las máquinas de 1 metro por 1 metro por 1 metro las he visto más bien en universidades. Aquí en Argentina no he visto que, bueno, sé que la gente de Trideo tenía una, pero no la he visto trabajando más que en su planta. La gente de Renault, la gente de Ford, la gente del hospital italiano, tienen algunas impresoras, pero del tamaño 30 por 30 por 30, no más que eso, ¿no? En general alcanza. Bueno, vamos a ver el software. Hoy vamos a ver el software que es el Cura. ¿Qué es lo que hace ese software? Hace el laminado. Lo que hace es convierte un archivo que es un diseño en instrucciones para el movimiento de la máquina. En una máquina estándar de 3 ejes cartesianos, X y Z. El lenguaje que necesitan las máquinas para trabajar se llama, eh, digamos, a ver cómo era.
El Cura es el programa que vamos a usar para este cambio de lenguaje desde un archivo de entrada que viene en un programa de CAD, diseñamos el programa, el archivo de entrada, lo pasamos por el Cura y lo vamos a convertir en un formato de salida que pueda interpretar la impresora. Las impresoras tienen un software bastante limitado. Las impresoras no son capaces de leer un archivo de AutoCAD y planificar el movimiento. Las impresoras lo que hacen es reciben comandos de movimiento en un lenguaje muy básico que le dice muévase 10 milímetros para la izquierda, muévase 1 milímetro para atrás, muévase 2 décimas de milímetro para arriba, agregue 2 milímetros de filamento, muévase para tal lugar. Ese programa que usan las impresoras se llama G-Code o código G, que es un lenguaje muy básico. El G-Code es un lenguaje muy básico que nació para las máquinas CNC. Había gente que escribía el código G. Si nosotros buscamos el G-Code en Internet, vamos a encontrar incluso gente que escribe eso. Claro, era medio tortuoso escribirlo. Vamos a ver si en Wikipedia podemos encontrar G-Code o código G. Vamos a ver si está en español. No, en español, en español no lo han traducido. G-Code. Vamos a ver, G-Code. G-Code es un lenguaje que es para las máquinas más que para la gente, ¿no? Eh, es un G-Code, es un lenguaje donde claro, tiene comando N1, N2, N3, G00, G01, G02, G03. Cada uno de esos comandos tiene un significado. Normalmente va el numerito y después otros códigos que le dicen cuánta cantidad hay que moverse. Y bueno, sería una locura intentar escribir el código G para que la impresora 3D se mueva. De hecho, había gente que lo hacía, como les digo, pero eso es arcaico. Ahora lo que hacemos es abrimos un programa como el Cura que lee un objeto diseñado y nos genera el código de movimiento de la máquina. O sea, el Cura lo que hace es interpreta el diseño que yo quiero fabricar, interpreta la forma de fabricarlo y diseña el patrón de movimiento de la máquina y genera el archivo con el código G que le dice a la máquina cómo se tiene que mover. El Cura es un programa que no es software libre, pero es gratuito. Lo hace la gente de Ultimaker. Hay un fabricante de máquinas impresoras 3D hogareñas, Ultimaker, que son caras, son del orden de los 1.500 a los 3.000 dólares. Vendría a ser como la Apple de las impresoras 3D. Son máquinas hogareñas, pero de buena calidad, con algunos chiches que el filamento viene con un chip, cuando te lo venden ellos, entonces vos lo pones en la máquina ya sabe qué temperatura tiene que imprimir para ese filamento, si se tapa la boquilla, se puede cambiar el cabezal completo muy fácilmente, como si fuese en una impresora de chorro de tinta, que el usuario final lo puede hacer en menos de 30 segundos. Entonces, claro, tiene cosas interesantes, pero cara, porque hay que usar filamento estándar de ellos, hay que usar las boquillas especiales que venden ellos. Claro, es para un mundo caro, pero muy interesante. Aquí en Argentina yo no lo recomiendo. En Salta había una persona que había comprado una Ultimaker de estas y no sabía qué hacer con la máquina, la quería adaptar para usar filamento común y le digo, no, estás arruinando una máquina porque para eso vendela y comprate una máquina común, no vas a andar adaptando eso.
A algún loco le va a gustar usar la máquina con filamento original, que lo compre en Estados Unidos y le llegará los 10 kilos cuando lo pida y bueno, y fabricará con ese filamento, ¿no? O sea, son máquinas caras de usar. Pero bueno, esta gente hace un software que se llama Cura. El Ultimaker Cura se puede descargar de ahí. Es un software gratuito, no un software libre, no están las fuentes para que uno lo modifique, pero sí está para que lo descarguemos gratuitamente, ¿no? Uno lo puede poner ahí descargar, descargamos para Windows, para Linux, para, bueno, el sistema operativo que nos guste, para Mac. Este es un programa que la verdad que se actualiza cada rato. Cada mes creo que más o menos sale una versión nueva y se va haciendo medio complejo. Pero bueno, como es gratuito, la mayoría de la gente lo usa. Ahora está la versión 5.4. Yo voy a ver si, a ver, acabo de descargar la última versión y ahora lo voy a abrir. Va a demorar seguramente un poquito hasta que se abra porque seguramente se va a intentar instalar en mi máquina. Existe el Prusa Slicer. eh, el Prusa Slicer, ya le voy a hablar un poquito de Joseph Prusa y de su Slicer. El Slicer es gratuito, es este, equivalente al Cura. La verdad que el Cura se hizo popular cuando se puso gratuito hace 5 o 6 años y desde ahí fue mejorando bastante. El Prusa Slicer había se usaba muchísimo el Slicer antes que el Cura sea gratuito. Cuando el Cura se puso gratuito, la gente dejó de usar Slicer. Eh, y hace un par de años, Prusa lo mejoró al Slicer, que es un software libre, y empezó a sacar algunas versiones nuevas. Hay algunos fanáticos que dicen que es mejor el Prusa Slicer que el Cura. Yo la verdad que no encuentro que sea mucho mejor ni mucho peor, pero sí hay una base instalada mucho más grande de gente que usa el Cura. Por eso en este programa, en este curso usamos el Cura. Yo el Prusa Slicer lo tengo instalado en mi computadora y lo uso para algunas funciones muy particulares, a veces cuando tengo que partir un diseño en dos, por ejemplo, que podría hacerlo con el Tinkercad o con el Fusion 360 o con el Blender, pero no lo podría hacer con el Cura. En cambio, el Prusa Slicer tiene una opción de partir un diseño en dos cuando no te entra en la cama y lo querés imprimir en dos partes. Eso no tiene el Cura. Esa es la única funcionalidad que no le encuentro al Cura todavía y que a veces me hace que use el Prusa Slicer. Eh, Me acostumbro a usar el Cura anda bien y por eso es que uso el Cura, ¿no? No es significativamente distinto, es un poco más tosco a veces la parte gráfica, pero anda bien y anda bien también el Cura, ¿no? O sea, no, si me quisiesen cobrar para usar el Cura, me volvería el Plus Slicer seguro. Claro, en algún momento el software del Cura costaba como 130, $150. Estaba el Repetier y el Cura, y los dos eran caros. Por eso la gente usaba el Slicer. Después lo pusieron gratuito al Cura, y la gente se fue para el lado del Cura. Bueno, ahora estoy instalando la versión nueva. Vamos a ver qué es lo que hay de nuevo. Como decía, el Cura es el programa que va a interpretar el objeto que quiero diseñar, teniendo información de para qué impresora va a generar el código, va a diseñar el patrón de movimiento, lo va a convertir a eso en código G y lo va a grabar en un archivito. O sea, el Cura es el programa que va a interpretar el modelo en 3D. Una vez que yo lo instalo, lo primero que me va a preguntar es qué impresora es la que tengo instalada. O sea, cuando yo instalo por primera vez el Cura, lo primero que me pide es información de la impresora que tengo, porque él necesita saber las características de la máquina, el volumen de impresión,
las características técnicas que tiene, el tamaño de la boquilla, el diámetro del filamento que estoy usando, la información de si es una impresora cartesiana o delta. O sea, si es cartesiana, tiene los tres movimientos X y Z. Si es delta, tiene tres ejes que se mueven verticalmente y que con eso componen los movimientos cartesianos. Tiene que saber si es que tengo una boquilla o dos o tres. Tiene que saber si tengo un extrusor que empuje el filamento o más de uno, porque puedo tener una boquilla y dos extrusores, como tengo con la Magna 2300. Entonces tiene que saber las características de la máquina, porque en función de eso va a generar el código aprovechando las características. Tiene que saber el tamaño de la impresión, por supuesto, pero también tiene que saber la temperatura a la cual puede llegar la máquina, porque de acuerdo hasta qué temperatura llegue la máquina y al filamento que esté usando, voy a hacer que el cura caliente en algún momento más o menos la base de impresión o la boquilla. Tiene que saber, bueno, las características técnicas de la máquina para poder aprovecharla, hasta qué velocidad puede moverse, si es que tiene la posibilidad de hacer retracciones o no. Bueno, tiene que tener información de la máquina porque eso le va a permitir generar un movimiento optimizado para esa máquina. El código G ya lo incorpora, porque el código G le va a decir hay que moverse de tal punto a tal punto a tal velocidad, pero para saber hasta dónde se puede mover, el cura tiene que haber tenido información previo a generar el código G de cuál es el tamaño de impresión posible. Y si yo quiero imprimir algo fuera del volumen de impresión, ya el cura me va a decir, no, esto no se puede imprimir, ¿no? La máquina, la impresora en general es bastante rudimentaria, no tiene posibilidad de recibir todavía un archivo de diseño y de generar su código de impresión en forma autónoma. Tal vez algún día lo tengan. Hoy es un programita muy básico que ya tiene que recibir las instrucciones de movimiento. La inteligencia está en el cura o en el process slicer, en el programa que hace el slicing, que es el que define el patrón de movimiento. La máquina, la impresora, lo único que hace es interpretar esas instrucciones, pero no sabe si es que está imprimiendo un voladizo o si está imprimiendo una pieza sólida, sabe que hay que moverse de tal punto a tal punto a tal velocidad y hay que aportar tanta cantidad de material. Y se supone que la inteligencia de si convenía moverse primero por acá o por otro lugar y cuánto material había que aportar y a qué temperatura, esa inteligencia está metida en el programa que hace slicing. Todavía está lento el cura, claro, le instalé el cura nuevo y se ve que la máquina todavía le está costando abrirlo. Yo tengo una máquina que no es una máquina súper nueva, pero es un i7 con 16 GB de RAM y claro, un poquito viejita, pero no debería tener tanto problema para abrirlo. Pero el cura es un programa un poquito pesado. Si tenemos una máquina vieja, una máquina, una netbook, una máquina con 2 GB de RAM, una máquina con un Pentium o con alguna cosa más antigua, lo más probable es que nos convenga usar el Prusa Slicer o alguna versión antigua del Cura, ¿no? El Cura es un programa que no es un programa muy eficiente en el uso de recursos. No nos preocupa tanto porque en realidad una vez que lo abrimos, hacemos el procesamiento del objeto y que tal vez tarda 10, 15 segundos, 30 segundos, un minuto, no es una cosa tan importante porque después la impresión tal vez va a tardar 8 horas. Entonces, perder un minuto generando el archivo para imprimir, si después voy a imprimir durante 8 horas ese archivo, no me quita el sueño, ¿no? Pero sí, si tengo una máquina muy, muy vieja, podría ser una limitante para usar el cura. Bueno, acá me dice que se está quejando de que no responde el cura. No sé si será el Zoom más el cura. A ver, a ver. Bueno, mientras se abre mi cura,
que no estaba respondiendo, pero que supongo que será una cuestión de tiempo, que ya se va a abrir. Les cuento un poco los formatos de archivo. Eh, los programas de CAD, cada uno tiene su formato de archivo. O sea, el AutoCAD tendrá el suyo, el Fusion 360 el suyo, el 3D Max, cada uno tendrá el suyo. En esos archivos hay directivas de construcción. En general, si yo voy a dibujar una esfera en AutoCAD, le pongo el centro, el diámetro, le digo que es una esfera y todo eso queda almacenado en el archivo en el formato propio del AutoCAD. Y si yo lo abro pasado mañana el archivo, hago clic, se muestra toda la esfera, puedo cambiarle el diámetro y se cambia. Si en el mismo archivo tengo tres o cuatro objetos distintos, una esfera y tengo también algún otro cilindro y algún otro objeto, puedo cambiar el diámetro o el tamaño de cada objeto en forma individual. Ahora, esos son los archivos originales que tienen las directivas de construcción de cada CAD. Ahora, cuando yo lo genero en el formato STL o lo grabo a ese diseño en tres dimensiones en formato STL, lo que se hace es se transforma ese archivo que tiene directiva de construcción en una superficie externa compuesta de pequeños triangulitos pegados uno al lado del otro. Es como que se pixela. Es como que yo paso de una hoja escrita en un texto a una foto en una imagen de píxel. Yo cuando convierto el archivo de AutoCAD con directiva de construcción en STL, lo que hago es elimino la información de que esto era una esfera. Y la esfera ha sido convertida en un montón de triangulitos que están pegaditos uno al lado de la otra, triangulitos planos, como si fuese un collage que hacen los chicos, pegando un pedacito al lado de otro. Y claro, yo la miro la esfera desde lejos y parece una pelota, pero me acerco y hago zoom y en algún punto voy a empezar a apreciar los triangulitos, porque voy a empezar a apreciar que no es una cosa redonda, porque dentro del STL no existen las caras redondas, sino que existen únicamente caras planas representadas por triangulitos que se pegan uno al lado del otro. ¿Está? Entonces, eh, el archivo que usa Icura, el archivo que usa Icura es justamente el archivo este STL, que es la versión pixelada. Para él es más fácil interpretar eso y no las directivas de construcción. Cualquier CAD o la mayoría de los CAD te generan el STL. Yo puedo pasar fácilmente de un archivo de CAD al STL, pero no al revés. Del STL, si yo quisiera generar las directivas de construcción para modificarle el tamaño de los objetos, eh, hay algunos agregados que vienen para AutoCAD para intentar hacerlo, pero no siempre lo hacen bien. En cambio, pasar de un CAD a un STL es muy fácil. Pasar de un STL a un CAD no es directo, no siempre funciona. Entonces, si a mí me dan un archivo STL y me dicen que modifique algún parámetro, me dan una esfera y me dicen que modifique el tamaño, es un lío porque tendría que empezar a tocar esos triangulitos, modificarlos, ir armando mi superficie modificada. Hay programas como el Blender que vienen con herramientas que te permiten trabajar los STLs, inflarlos para agrandarlos, desinflarlos para achicarlos, cincelarlos para cortarlos. Claro, tienen algunas, abollarlos como si fuese una plastilina, tiene algunas herramientas especialmente creadas para trabajar los STL, pero no es tan directo hacerlo a esto con algún programa como el 3D Max o el AutoCAD. A ver, ahí ya se me abrió el cura.
Eh, a ver, un momentito. A ver, un momentito, por favor. Ya tomo un vasito de agua y ya estoy de vuelta. Hago una pausita. Bueno, entonces, ahora ya estamos de vuelta. Les decía, eh, abrimos el cura y lo primero que nos va a pedir el cura es que definamos para qué impresora vamos a trabajar. Yo acá tengo el cura abierto y claro, ya tengo la impresora definida. Yo en realidad tengo muchas impresoras definidas porque, bueno, porque a veces me traen una impresora para probar y tengo una nueva, pero cuando abrimos el cura inicialmente no hay ninguna impresora definida y nos aparece una ventanita como esta que está así, que nos pide agreguen impresora. Entonces, para empezar a trabajar con el cura, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es descargarlo, lo abrimos y hay que definirle con qué impresora vamos a trabajar. Esto como lo hace la gente de Ultimaker, lo primero que nos propone es que le elijamos alguna de las máquinas Ultimaker, ya sea conectadas en red o fuera de red. Si tenemos máquinas como la Magna 2 que tiene Wi-Fi, igual la conectamos con máquinas fuera de red y después si hace falta la configuramos la parte Wi-Fi, porque estas que sean máquinas de autodetectables en red anda bien para las Ultimaker únicamente. Cuando le puse fuera de red, las primeras máquinas que me propone son las Ultimaker. Bueno, porque ellos son los fabricantes de Ultimaker. Eh, si no encuentro dentro de la lista las máquinas que yo tengo, podría definirla como custom, que no es lo ideal, porque es una máquina muy básica, que no tiene ninguna característica especial y que posiblemente no se optimice el uso de las características de nuestra impresora. Capaz que la reimpresora tiene un fan de capa de mayor volumen o un fan de capa que se puede regular la potencia y estas no, o tiene algún volumen de calefacción, calefaccionado de impresión para controlar el aire de la impresora. Las impresoras a custom no tienen nada de eso. O sea, estas serían, en el peor de los casos, si no la encuentro, la defino como custom. Pero lo ideal sería encontrarla. Esta es la mayoría. Claro, si busco, por ejemplo, la Creality, me aparece la CR10, la CR10 Max, la Mini, la 100, la 10S, la 10S Pro, 10S4, 10S5, la 20, 20 Pro, 6, 6X, Ender 2, entre el 3, Ender 3V2, aparece la mayoría. Capaz que hay algún modelo que no aparezca. Si hay algún modelo que no aparece, habría que ir a buscar a la página de Creality, o sea, el fabricante de la impresora, a ver qué perfil nos recomiendan, o si no, buscarle el modelo parecido más antiguo. Eh, Seguramente después la versión nueva de Cura ya lo va a incluir, pero normalmente cuando sale la impresora, el Cura de ese momento todavía no la sabe reconocer, la tenemos que usar con el perfil de alguna máquina equivalente y a los 2 o 3 meses ya actualizan el Cura y ya viene en la lista la impresora que pedíamos, ¿no? Eh, Aquí si buscamos la Hellbot aparece, bueno, la Magna 2, la Magna 2 230, 300. Aquí hay algo raro. Si uno tiene la máquina la Magna 2, hay dos perfiles para la misma máquina. La 230 y la 230 dual. La 2300 y la 2300 dual. Es la misma máquina. Solamente que si yo la quiero usar a la Magna 2 con un cabezal, uso el perfil que tiene que nos dice dual y la máquina físicamente va a tener dos cabezales porque la Magna 2 300 y la Magna 2 230 tienen dos extrusores, pero yo la uso con un solo filamento, porque lo normal es usarla con solo filamento. Y entonces, cuando la usamos al modelo este que viene con un solo filamento, no nos va a pedir con qué filamento queremos imprimir, porque todo lo va a imprimir con el filamento izquierdo. Si yo quisiera imprimir combinando los dos filamentos, ahí sí tendría que usar el perfil de la impresora dual. O sea, si yo tengo una impresora
magno 2, 230. Cuando voy a imprimir con un filamento, la uso como la impresora 2230. Cuando voy a imprimir con doble filamento, la uso como magno 230 dual. ¿No? Bueno, y están los distintos perfiles de máquina. Yo elegiré el que me corresponda. A ver, cuéntenme qué impresora tienen. Así usamos como ejemplo alguna impresora de las que ustedes tienen. ¿Alguno tiene impresora 3D ya? ¿Tienen Ender 3? ¿Ender 3S1 me dicen? Ender 3, bueno. Vamos a tomar la Ender 3 común entonces, que es el modelo más estándar. La Prusa Mini. Bueno, la Prusa Mini es una máquina linda, tiene buena calidad de impresión, pero tiene la desventaja de el menor volumen. Pero vamos a buscar la Ender 3. Yo elijo acá la Ender 3. Ya tengo creada algunas otras Ender 3, pero le voy a poner acá curso IMP 3D. ¿Para qué? Para que los cambios que haga durante el curso no me afecten las otras impresoras que ya las tengo configuradas. Si no, yo por mostrar alguna cosa, a veces me pongo a toquetear los parámetros y después se me desconfiguran las impresoras buenas. O sea, uno puede tener en la computadora dada de alta más de una vez la misma impresora con distintos parámetros. ¿No? Ahí yo puse Ender 3, en teoría me muestra un volumen de impresión equivalente al que tiene disponible esa máquina y ahora tendría que empezar a configurarla. Voy a elegir la Ender 3, esta es la que tengo ahora. Primera cosa que tendría que chequear es, tendría que chequear en administración de impresora que esa impresora tenga bien definida el ajuste de máquina, que tenga bien definido el diámetro de la boquilla y el diámetro del filamento. La máquina tiene, bueno, acá me dice tamaño de impresión, 23,5 por 23,5 por 25, es el volumen de impresión. Plataforma calentada significa que se puede calentar la base de la impresora. Este es el lugar donde estaciona el cursor al inicial. Este es el código G que hace al finalizar y este es al iniciar. Al inicial, este código G que hace que el cabezal haga home, vaya a un costadito, haga una línea de filamento, vaya al centro y empiece a imprimir. Todo eso está puesto en ese código G. Y si pongo acá extruder 1, ahí me da los... Claro, esta impresora tiene un solo extrusor, por eso aparece solamente extruder 1. Si fuese una mano 2, 230 o alguna otra, aparecerían más de una pestaña, una para cada extrusor. Aquí me dice lo que yo quiero chequear, que es el diámetro del material compatible. O sea, me dice cuál es el diámetro del filamento que voy a usar. Un parámetro importantísimo, porque el cura le va a decir que avance una cierta cantidad de milímetros el filamento. Y la máquina va a tener que hacer el cálculo de acuerdo a cuánto volumen de material necesita en ese momento, de acuerdo al diámetro del filamento, cuántos milímetros tiene que avanzar el filamento. Si la máquina cree que tiene un filamento más chiquito, va a avanzar muchos milímetros para conseguir un determinado volumen de material en la impresión. Si la máquina cree que tiene un filamento de mucho diámetro, va a avanzar muy poquitos milímetros para compensar y para obtener el mismo volumen de impresión. Entonces, si llega a estar mal puesto ese parámetro, la máquina va a hacer o una sobreextrusión, o sea, va a aportar más material que el que necesita, o una subextrusión, va a aportar menos material que el que necesita. Muchas veces me ha pasado que hay gente que reniega con la máquina, que no le anda, no le anda, no le anda, que le falta material, y es porque el diámetro del filamento que tienen puesto no se corresponde con el diámetro real. La mayoría de las impresoras trabaja con diámetro de 1,75 y la mayoría del diámetro del filamento que vamos a encontrar aquí en Argentina es de 1,75.
Antiguamente, y por ahí para algunos equipos que son máquinas de gran tamaño, se sigue usando diámetro de 2,80, 2 milímetros con 2,8 o de 3 milímetros. Pero es muy poco usado. El 1 por 1000 de las cosas que se venden son esos diámetros raros. Y las impresoras eh, Ultimaker usan un diámetro distinto de 1,92 milímetros. Pero el filamento normal que compramos en Argentina, Helbot, el Printalot, el Grilón, en su mayoría son 1,75. Casi no lo dicen, porque ya se da por entendido que es ese diámetro. Cuando damos de alta la impresora, tenemos que chequear que este parámetro esté bien. El otro parámetro que tenemos que chequear que esté bien es el parámetro de el diámetro de la tobera, de la boquilla, que para las impresoras Ender está aquí. Yo, el tamaño del nozzle sería la nariz, o la boquilla, o la tobera, es el tamaño del agujerito por el que sale el filamento. ¿Para qué lo va a usar el cura ese tamaño? Para definir cuál separadas tienen que pasar las capas para hacer una superficie continua. O sea, si la máquina cree que tiene un filamento, una boquilla de 0,4, va a subir, suponiendo que dejó una línea de 0,4 de ancho, se va a desplazar 0,4 milímetros y va a bajar, y esas dos líneas se supone que van a quedar pegadas. Entonces, si tiene que hacer una superficie, va a ir haciendo líneas separadas el ancho de la boquilla. Si la máquina tuviese una boquilla más delgada, si tuviese una boquilla de 0,3 y cree el software que tiene una boquilla de 0,4, lo que va a suceder es que va a dejar una liñita de 0,3 milímetros, se va a mover 0,4, va a bajar y va a dejar la otra liñita y no se van a unir. Van a quedar un montón de hilitos sin unirse, ¿no? Eso va a ser notorio cuando vemos una impresión que tiene un montón de hilitos que no se unen, es porque está mal definido en el software el diámetro de la boquilla. Si nos pasa al revés, que la máquina tiene una boquilla de 0,5 y el software cree que tiene 0,4, no va a haber problema, se va a solapar un poquito, pero no va a haber problema de calidad. Pero va a ser más lenta. Siempre la velocidad óptima de impresión es cuando el diámetro de la boquilla coincide con el que tiene software. El tema de los pelitos de impresión que me preguntan, el pelito de impresión no tiene que ver tanto con el diámetro de la boquilla, sino más bien con hay un parámetro que se llama retracción. Cuando, no me acuerdo quién estaba preguntando, Emanuel estaba preguntando, claro, hay un parámetro que se llama retracción que define cuando, ya después vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero les contesto la pregunta que me habían hecho. Cuando la máquina va imprimiendo una cosa continua, va aportando material, cuando tiene que desplazarse el cabezal a otro punto y no quiere imprimir porque es una pieza que tiene un área sin impresión, por ejemplo, está haciendo una pared y llega a una puerta, tiene que dejar el vano de la puerta y después seguir haciendo pared. Entonces, si está haciendo una maqueta de una casa, por ejemplo, entonces ese pedacito que tiene que moverse el cabezal sin aporte de material, si la máquina simplemente va aportando material, deja de aportar, deja de empujar el filamento, se mueve y sigue aportando, lo más probable es que quede un hilito, porque chorrea un poquito, porque si bien se trata de imprimir a una temperatura en la cual el filamento esté en estado pastoso, no en estado líquido, igual cuando se deja de aportar material y se espera ahí algunos segunditos hasta que el cabezal se mueve, va a gotear, va a chorrear un poco y esa chorreada se va a traducir en un hilito. Para que no suceda eso del hilito, lo que hace la máquina es imprime, 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 y antes de moverse sin aportar material, hace marcha atrás el filamento.
Eso se llama retracción. O sea, la máquina antes de moverse, cuando tiene que moverse sin que aporte material, porque necesita desplazarse y quiere ir de un punto donde estaba aportando material a otro donde quiere empezar a aportar, pero no quiere que gotee, que chorree, que deje el hilito, hace una retracción. Una retracción es, hace marcha atrás el filamento para que chupe y entonces corte el chorrito, corte la gotita. Se mueve, compensa lo que hizo marcha atrás y sigue aportando. Ese efecto de la retracción es el que elimina los hilitos. Si yo estoy teniendo hilitos en la impresión, lo que tengo que hacer es aumentarle los milímetros de retracción. O también lo podría compensar en menor medida con un poquito de menor temperatura o con un poquito de mayor velocidad. Son todos efectos que van a contribuir a que desaparezcan los pelitos de la impresión, los hilitos. En general, cuando aparecen esos hilitos, el origen, porque la máquina cuando uno abre el perfil de la impresión, ya tiene definido cuántos milímetros de retracción tiene que hacer para esa máquina y en general un parámetro que está bien calculado, pero cuando la máquina tiene un poquito de juego en alguna de las boquillitas, en alguno de los raccords, ese pequeño juego evita que la retracción funcione como corresponde y entonces cuando hay un poquito de juego en los raccords, en el teflón, a veces hay que aumentarle los milímetros de retracción para compensar. El síntoma es que hace hilitos. Los hilitos de la impresión es porque no se está haciendo la retracción suficiente o se está haciendo la retracción adecuada y hay algún juego en la máquina que está haciendo que esa retracción se esté consumiendo en el juego que tiene el teflón en la máquina y no en hacer realmente maltratar de filamento. Pero bueno, eso vamos a ver esos parámetros un poquito más adelante. Ahora nos concentremos en entender lo básico. O sea, porque hay gente que capaz que todavía no tiene mucha experiencia con el cura, entonces después vamos a ir a todas esas sutilezas. Vamos a ver el tema del cura. Yo abrí mi impresora, definí mi impresora, definí el diámetro del filamento 1,75, me fijé que el diámetro de la boquilla es 0,04. Esto del diámetro de la boquilla en algunas impresoras, por ejemplo en la Ender 3, me aparece aquí. En otras impresoras, si yo tengo voy a poner otra impresora cualquiera, por ejemplo una Magna 1, si yo defino la impresora Magna 1, en la Magna 1 no me aparece aquí el diámetro de la boquilla, sino me aparece en el ajuste de la máquina, en el mismo lugar donde, donde está aquí la impresora Magna 1, administrar impresoras. Acá el problema es que tengo tengo justo el mensaje del Zoom, ahí que me tapa el menú. Ahí en ajustes, en impresora, me voy a administrar impresora. En administrar impresora, en el caso de la Magna 1, en el ajuste de la máquina, ahí voy a tener en extruder 1 el diámetro del filamento y el diámetro de la boquilla. Tamaño de la tobera o el nozzle, que es lo mismo. O sea, digo, en algunos perfiles de impresión, el diámetro de la boquilla se configura desde ajuste de la impresora, en otros el diámetro de la boquilla se configura desde un parámetro que está más fácil de acceder como para el usuario final, que es el nozzle directamente desde acá. ¿Tá? Digo, en la Magna 1 tenía que ir al ajuste de la máquina. En la Ender 3
En la Ender 3, el diámetro de la boquilla lo defino aquí. ¿Ah? En definitiva es la misma cosa, pero está ubicado en distintos lugares el parámetro. ¿Para qué me serviría cambiar el diámetro de la boquilla? Bueno, si yo pongo una boquilla más grande, la impresión se va a hacer más rápido, porque si tiene que hacer una superficie continua, al hacer menor cantidad de pasadas, va a hacerse más rápida la impresión. Si tengo una boquilla más grande, voy a poder hacer altura de capas mayores también, y entonces se va a hacer más rápido. Pero no es algo que es recomendable andar cambiando la boquilla cada rato, porque normalmente cuando yo saco la boquilla, se termina arruinando la rosca del bloque de aluminio, porque la boquilla está enroscada en un bloque de aluminio. Ese bloque de aluminio es bastante delicado. Yo tendría que sacar la boquilla y ponerla en caliente con el cabezal a 200 grados para que si hay algún resto de filamento de plástico en la rosca de la boquilla, no actúe como un pegamento. Si yo intento sacar una boquilla de una máquina que ya está usada, si está nueva no hay problema porque no hay resto de filamento. Pero si la máquina ya tiene uso, lo más probable es que haya resto de plástico en la rosca, y si la intento sacar en frío, eso actúa como un pegamento y se rompa toda la boquilla o se rompa el bloque de aluminio o se rompa la rosca cuando la saco. Entonces, yo no recomiendo andar cambiando la boquilla cada rato. Si es algo que a veces hacemos en caso excepcional cuando necesitamos acelerar mucho el proceso, ¿no? A veces he tenido que imprimir el cuerpo de una batería para la fábrica de baterías Edna, que nos pidió que le imprimamos un cuerpo de una batería tamaño completo, una batería para auto, para que ellos hagan una prueba. Ellos ese cuerpo de batería lo fabrican con una máquina inyectora de plástico, pero la máquina inyectora de plástico requiere unos moldes especiales para que le dé la forma. Esos moldes especiales es un arte construirlo, porque hay que construirlo de manera que cuando se separe se pueda desmoldar, que no quede burbuja de aire, que haya los agujeritos necesarios para que salga el aire, para que se llene de forma completa. Es un arte construirlo. Lo hacen en pocas partes del mundo especialistas. Ellos, claro, cuando tienen un cuerpo de diseño nuevo de batería, lo mandan a fabricar al molde, mandan el archivo con el diseño a China, el fabricante de molde le manda al mes o a los 2 meses el molde nuevo, lo ponen en el inyector de plástico y tum, 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 empiezan a sacar las baterías con la forma nueva. Ahora, no querían darse la sorpresa después de los 2 meses de probarlo y que el cuerpo nuevo de la batería no les sirva. Entonces nos hicieron que antes de confirmar el pedido del molde nuevo a China, le fabriquemos una batería tamaño real con la forma nueva para que ellos no le pongan ácido y la hagan andar, sino para que le prueben el tamaño, si es que entran las plaquitas, que la prueban en el vehículo para ver que los anclajes funcionen, una prueba dimensional con una batería, un prototipo no operativo, pero sí con todas las dimensiones exactas del tamaño del diseño nuevo. Ese cuerpo de batería, claro, cuando lo queríamos imprimir con una impresora de 0,3 milímetros, de 0,4 milímetros en la boquilla, nos decía que tardaba capaz que 6 días de impresión. Cuando le pusimos una boquilla de 0,6, bajamos creo que a 18 horas, una cosa así. Realmente ahí fue notorio la disminución de tiempo y era un caso muy particular donde no era tan importante ese aspecto de liñitas o que se pierdan algunas décimas de milímetro en el acabado final de la superficie, ¿no? Entonces, si uno necesita realmente algo mucho más rápido, está bueno ir a dimensiones más grandes de la boquilla. Para el uso normal, no les recomiendo andar cambiando. Las máquinas a veces venían con boquillas de distinto diámetro, ya dejaron de venir. Ahora las máquinas nuevas, las que vienen con boquillas de repuesto, es del mismo diámetro de 0,4 como boquilla de repuesto, no como una cuestión de algo para ir experimentando, cambiando, ¿no? Pero bueno, dicho esto, suponemos que tenemos nuestra máquina configurada con
una boquilla de 0,4 con un filamento de 1,75. Ahora tendría que yo abrir un diseño que lo tengo que haber diseñado con el AutoCAD, con el Blender, con el SketchUp, o lo puedo haber descargado de Thingiverse. En Thingiverse es un sitio donde hay miles de diseños, millones de diseños. Thingiverse es un sitio donde hay millones de diseños ya hechos de objetos imprimibles, de todo tipo, de soporte hasta soporte para celular o piecitas para lo que sea, ¿no? O sea, lo voy a suponer a ver si yo quisiera imprimir este soporte, le pongo que descargue los archivos y ahí ya lo está descargando. Lo más probable es que me descargue un archivo zip que tenga varias cosas. En este caso el zip lo voy a extraer y entonces ahora voy a ver qué es lo que extraje. Normalmente viene algún README que a veces dice información de cómo sugieren que lo imprimamos. Imágenes, no es obligatorio, pero suelen tener imágenes con fotos del objeto que se va a imprimir. Esto no es que siempre sea obligatorio que esté en Thingiverse, pero suele haber un directorio con imágenes donde vamos a encontrar imágenes de cómo iría quedando este objeto de acuerdo a ejemplos de impresión que haya hecho la persona que lo imprimió. Y después suele estar el directorio con files, que ese sí tiene los archivos de impresión. En este caso hay un solo archivo STL, porque hay un solo modelo, pero tal vez hay algunos objetos que tienen distintas versiones o que se pueden imprimir en partes o que hay una versión con soporte grande, con soporte chico, entonces a veces en files vamos a tener más de un archivo. Ese archivo STL es el que yo voy a abrir desde el cura. O sea, yo ahora acabo de descargar ese soporte de celular, había fotos y hay este archivo phone stand de 2 STL, ese es el archivo que yo voy a abrir con el cura. Entonces yo desde el cura voy a abrir, y lo voy a ir a buscar ese archivo, en file, ese archivito. Entonces ese es el archivo que se supone que voy a imprimir, ¿no? Que es el diseño que alguien hizo de ese soporte para el celular. El archivo ese es un archivo STL. Está la superficie externa de la pieza que quiero imprimir en capitas, en triangulitos uno al lado del otro. Si yo le dijese mucho, mucho, mucho zoom, se van a empezar a ver las desprolijidades de las capitas de las superficies, ¿tá? Entonces, lo tengo al archivito y ahora desde el cura tengo que configurar cómo lo quiero imprimir. El cura tiene tres pestañas: preparar, vista previa y supervisión. En preparar, yo miro el objeto que acabo de abrir. Cuando hago clic en el objeto,
acá me aparece una barra de herramientas con herramientas para moverlo, si lo quisiera imprimir en otra posición, en lugar en el centro, si lo imprimo así, se va a imprimir en la parte de adelante de la cama, si lo muevo hacia atrás, se va a imprimir en la parte de atrás de la cama, o sea, lo puedo mover. Tengo que tener cuidado de que siempre esté tocando, porque si yo lo muevo para arriba, lo dejo separado, cuando yo lo vaya a imprimir, no se lo puede imprimir, porque va a imprimir en el aire y no se va a pegar. Entonces yo tengo que tener la precaución de no levantarlo, o si lo levanto, después de bajarlo y que quede plano apoyando, ¿no? Lo puedo escalar también. En escalar, lo puedo escalar, si lo escalo con escala uniforme, lo agrando en todos los ejes proporcionalmente, y si lo escalo en un solo eje, lo puedo deformar. O sea, ahí lo hago en escala uniforme. Si no lo hago en escala uniforme, puedo deformarlo escalándolo en un solo eje. Entonces, hasta ahí es lo que puedo hacer con el cura en cuanto a diseño. Lo puedo mover y lo puedo escalar y parar de contar, ¿no? No puedo partirlo, no puedo cambiarle la forma, sino lo puedo mover y lo puedo escalar. Y también lo puedo rotar. O sea, si yo quisiera, no sería el caso de esta impresión, pero si yo quisiera imprimirlo en otra posición, en este caso, lo más fácil sería imprimirlo como viene. Pero si yo por algún motivo quisiera experimentar imprimiéndolo en otra posición, yo lo podría rotar. Y si lo pongo así, se va a imprimir la parte de arriba, la parte de abajo no, pero la parte de arriba se va a imprimir tal cual la estoy viendo, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, en vista previa, yo ahora todavía no tengo nada, porque todavía no está generado el proceso de impresión. Yo en preparar ubico el objeto que quiero fabricar en la cama, podría haber más de un objeto, los ubico en el lugar que quiero fabricarlos, y después debería configurar el objeto que querría imprimir. El cura tiene varias vistas. Si yo pongo acá en recomendado, me parecen los parámetros más importantes. Si le pongo altura de capa de 0,28, relleno del 50%, eh, sin soporte, sin adherencia, y le pongo que segmente. Después vamos a ver los parámetros de impresión. Ahora lo que quiero mostrarles es solamente que yo elijo los parámetros de impresión que me parezcan correctos, le pongo que segmente. Después que segmentó, ahí la máquina calculó cómo sería el movimiento necesario para imprimir esta pieza. Y me dice, para imprimir esta pieza te vas a demorar 4 horas 29 minutos, vas a usar 49 gramos de filamento o 16 metros de filamento, 16,37 metros. Y ahora sí puedo poner vista previa. O sea, después de segmentar, se me habilita la posibilidad de que ponga vista previa y ahí puedo mirar cómo sería el proceso de impresión capita por capita. O sea, aquí me dice, por ejemplo, la capa 1 que se va a imprimir es eso que estoy viendo ahora, y es más, si voy desde el comienzo y le pongo play, así sería, en teoría, el proceso de impresión, que ahí se ve un pequeño cabezal y que me va marcando qué cosa se va a imprimir primero, qué cosa se va a imprimir después y cómo va a ser el proceso de impresión. Porque la máquina ya lo calculó. Cuando yo le puse que segmente, la máquina lo que hizo el cálculo justamente de cómo sería el proceso de impresión. Ahí vemos que hace esas 3 o 4 hilitos exteriores, y después enseguida vamos a ver cómo empieza
a fabricar la primera capa de la pieza. Entonces, la máquina definió, el cura definió cómo va a ser ese proceso. Si va a ser concéntrico, si va a ser líneas paralelas, si va a ser diagonal, si va a ser horizontal, si va a ser vertical. El cura es el que definió eso. Y eso es la base del éxito de la impresión. Que ese proceso de impresión sea lo más razonable posible. Hay varias cosas que pueden fallar. Claro, ahí uno lo ve que parece que anda muy lindo, pero después en la práctica puede ser que cuando esté imprimiendo no se adhiera el filamento que sale a la cama de impresión. Entonces, bueno, tendrá que ver el cura si necesita ir más despacio, más rápido, si primero hacer las diagonales, si primero hacer las líneas curvas. Todo eso es la ingeniería, es la inteligencia que tiene que tener el cura para hacer que esto se pueda imprimir. Se supone que lo hace bastante bien, se supone que tiene en cuenta un montón de cosas y se supone que eso es lo que ha ido mejorando la impresora 3D en los últimos 10 o 5 años, por lo menos. O sea, las primeras impresoras eran iguales que las actuales, pero por ahí imprimían peor porque el proceso de impresión que lo definía el cura de ese momento no era tan inteligente como el actual. Se supone que el actual contempla un montón de cosas que antes no contemplaba y las corrige y los evita y primero imprima el exterior y después el interior y hace los saltos de capa en los lugares que sea menos visible y hace todas las cosas que se supone en la forma más eficiente posible. Gran parte del éxito de la impresión es la definición de los parámetros de impresión que hace el cura. Normalmente habría que hacer lo que estamos haciendo ahora, de mirar cómo va a ser la impresión de la pieza antes de largarlo a imprimir, porque a veces viendo este proceso de impresión nos damos cuenta de que hay cosas que no van a salir bien, ¿no? Aquí me lo muestra capita por capita, lo puedo ir viendo desde la capa inicial hasta la capa final, en este caso en capa 46. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, el cura, su métier es ese, abrir un archivo, configurar los parámetros de impresión, hacer la segmentación y una vez que tengo la segmentación hecha, la puedo mirar a la vista previa y si le pongo guardar en disco, aquí lo que graba ya es un archivo G-code. Yo había abierto un archivo que era en un formato STL y ahora voy a guardar un archivo G-code. Este archivo G-code es el que yo puedo copiar en la tarjeta de memoria de la impresora e imprimir. Entonces el cura me genera el G-code. Lo genera el G-code con la información de la impresora, con la información del objeto que voy a imprimir y la configuración de los parámetros que voy a imprimir. Y la ubicación, en qué dirección quiero imprimir, la ubicación física del archivo de la impresión. Lo hago dentro del cura y cuando genero el G-code ya le dice en dónde tiene que imprimir. El archivo G-code lo puedo grabar en la tarjeta de memoria. Normalmente conviene tener pocos archivos en la tarjeta de memoria. Las máquinas son muy básicas. La capacidad que tienen de analizar la corrupción o no de los archivos. Si yo lo pongo a un archivo en la computadora, en una tarjeta de memoria que está corrupta, inmediatamente me dice tiene que repararla o hay un problema. Cuando yo lo pongo a esa misma tarjeta de memoria que puede estar corrupta en la impresora 3D, la impresora 3D no se da cuenta. Lo va a leer o no lo va a leer. Si lo lee, me va a mostrar el nombre. Si no lo lee, directamente no me va a mostrar nada. Pero a veces lo lee, me muestra el nombre, lo empieza a imprimir y en algún punto el archivo está corrupto y deja de leerlo y la máquina se queda plantada. Esas cosas raras que la máquina se queda plantada a la mitad de la impresión y normalmente aparece siempre en el mismo archivo y siempre en el mismo lugar,
casi siempre tienen que ver con corrupción del archivo. Entonces, para resolverlo eso, hay que copiarlo de vuelta o hay que poner ese pendrive en una computadora y en la computadora hacerle que analice el file system y que corrija los archivos corruptos. O formateo de vuelta y lo grabo de vuelta al archivo. Eh, no conviene tener en la tarjeta de memoria 50 temas musicales y 50 archivos para todos los que imprimí en la vida para, bueno, usarlo como un almacenamiento. No, conviene tener los 3, 4 archivos últimos que estoy imprimiendo y el resto que esté vacío. ¿Para qué? Para que sea más fácil para el sistema operativo de la impresora encontrarlo y no marearse. Conviene ponerle un nombre de los archivos en tus cortitos, sin acentos, sin ñes. Algunas máquinas como la Ender 5, si yo le pongo un nombre muy largo, directamente no me lo muestra. Es como que tiene un viejo DOS que quiere que los archivos sean de 8 letras como máximo. En otras sí me los muestra, pero no me muestra el largo completo. Entonces, si yo tengo archivos que empiezan todos con las mismas palabras, no me cuesta detectar cuál es cuál. Normalmente el cura le pone las primeras 4 o 5 letras que tienen que ver con el nombre de la impresora. En este caso, CCR10S-varita, es porque seguramente ese archivo fue generado para la CR10. ¿No? Si yo acá ahora en Files lo guardo, aquí ahora guardo el archivo con CEE3B2, porque es Creality Enter 3B2. Claro, y después reciben el nombre del archivo. Los archivos G-code, en teoría, deberían poder imprimirse en cualquier impresora, pero en la práctica hay impresoras que tienen ciertas características que no tienen otras. Algunas tienen Beletach, otros no. Algunas tienen cama caliente, otros no. Algunos necesitan más milímetros de retracción que otras máquinas. Entonces, el archivo que está generado G-code para una impresora, si yo lo llevo a ese archivo para otra impresora, no se va a imprimir en forma óptima. Muchas veces sí se imprime, pero no en forma óptima. Me conviene desde el cura generarle el archivo para la impresora específica. El cura estaba pensado para las máquinas Creality, porque estaba creado por Creality. En teoría, ellos opinan que en algún momento, cuando esto evolucione, nosotros para imprimir un archivo va a ser suficiente con tocar estos 4 o 5 parámetros. La resolución, que sería la altura de capa, el porcentaje de relleno, que sería cuán, eh, cuánto material quiero que haya en el interior de la pieza, porque para una cuestión de alivianarla, normalmente el relleno de la pieza no lo hacemos macizo. Para que sea más rápido, para que sea más barato, para que se gaste menos material, normalmente el interior de la pieza se lo hace aireado, como para la abeja. Poquito de material y mucho aire. Y la cáscara externa se la hace maciza. Entonces uno la ve a la pieza y va a parecer que es 100% maciza, porque va a tener una cáscara maciza, pero en el interior va a estar aireadito para que se ocupe menos material y se demore menos tiempo. El porcentaje de relleno sería en el interior qué porcentaje voy a tener de material y qué porcentaje de aire. Si pongo 50 y 50, voy a tener mitad material y mitad aire. Si tengo 10%, voy a tener 10% de material y 90% de aire. Eso es el interior de la pieza. Yo le voy a poner ahí 10% para que cuando veamos, ahora después de segmentarlo, podamos poder ver a ver qué efecto va a generar en el diseño. Lo más probable es que va a generar una filigrama interior muy aireada. Ahí se puede ver que esa pieza se fabricaría como una cáscara inferior maciza, primera capa, segunda capa maciza, tercera capa maciza, cuarta capa maciza, y en la quinta capa ya empieza a aparecer aire. Aire y una pequeña estructura como para soportarlo. Y eso hasta que llega a la etapa superior, y ahí también tiene algunas capas macizas, pero tenía inicialmente esas capas de aire. Entonces, se supone que algún día el cura se va a poder imprimir definiendo unas cosas así muy
este, muy simples, como el porcentaje de relleno, si va soporte o no, si tiene alguna superficie de adherencia o no, y con eso se va a poder imprimir. En la práctica, no alcanza con esto. En la práctica, muchas veces necesitamos ir a retocar otros parámetros mucho más delicados para que la impresión salga en un tiempo óptimo y sin problemas. En la práctica, tal vez para las impresoras no Creality, para las Ultimaker, alcance con definir estos parámetros y Cura es lo suficientemente inteligente y conoce lo suficientemente las impresoras esas para que los otros parámetros los ponga en forma automática. En la práctica, para imprimir con el Cura, tenemos que ir al modo personalizado, donde nos aparecen muchos más parámetros. El modo recomendado es ese modo simplificado que no alcanza. En la práctica tenemos que ir al modo personalizado. Y en el modo personalizado nos aparecen un montón de parámetros. Es más, hay distintos niveles de personalización. El modo personalizado básico, digamos, acá hay grupos de parámetros, calidad, paredes, superior, relleno, material. En cada uno de esos parámetros, si yo hago clic, hay muchos otros, ¿no? Y son más de 300 parámetros que hay, y se supone que retocando todo eso yo podría optimizar la impresión. Muchos parámetros ya vienen definidos con un valor por omisión, o sea, no hace falta tocarlos a todos, pero si es que hace falta, están ahí disponibles para que lo toquemos. Si yo pongo esas tres liñitas, yo podría incluso ir a un modelo personalizado, pero básico, donde aparecen únicamente algunos parámetros los más importantes de cada grupo. Hay otro modo personalizado avanzado, donde aparecen más cantidad de parámetros por grupo, y un modo experto, donde aparecen mayor cantidad todavía, y en el modo all me muestra todos los parámetros. Normalmente no usamos todos los parámetros, no nos metemos a modificarlos a todos, porque sería un lío, y no es imprescindible que conozcamos para qué son los 300 parámetros. Si hay algunos parámetros que son importantes y que son los que vamos a intentar repasar ahora. El primer parámetro que es importante es el de altura de capa. La altura de capa hace al tiempo de impresión y hace a la calidad. Si yo hago capas más delgaditas, voy a hacer la pieza con menor visibilidad de las liñitas horizontales, voy a hacer la pieza con mayor definición en las diagonales. En una línea diagonal se va a ver en realidad siempre como escalerita, donde la altura de los escalones es la altura de capa. Normalmente la altura de capa tiene que ver también con el diámetro de la boquilla. La altura de capa ideal sería el 80% del diámetro de la boquilla. Si tengo una boquilla 0,4, una buena altura de capa sería una altura de capa 0,3. Si quiero mejor definición, podría poner 0 capa de 0,2, 0 capa de 0,1 con una boquilla de 0,4. Pero lo ideal sería, si voy a querer mejor calidad, bajar también el diámetro de la boquilla. Boquilla 0,20 o 0,25 y capa 0,10. ¿No? Con una boquilla 0,4, una altura de capa normal es 0,20 o 0,30. ¿No? 0,30 tal vez lo más usual. Las otras parámetros no lo voy a mirar, las dejo como están. Las paredes, como los decía, esta pieza la vamos a intentar imprimir no maciza, sino aireada, para que sea más rápido y que se gaste menos material. Pero que tenga una cáscara exterior que sea maciza. La cáscara exterior se define como paredes laterales y como techo y piso. El techo, el piso
y las paredes laterales serían la cáscara. Aquí la pared lateral yo la puedo definir o con cantidad de pasadas. Cada pasada va a ser del ancho de la boquilla. Si yo le puse una boquilla de 0,4, si yo le hago pasadas de 2 pasadas, serían 0,8 milímetros. Aquí lo puedo definir entonces, ¿cómo? A ver, si le pongo 4 pasadas, automáticamente calcula y ya va a ser 1,6 milímetros el ancho. Si no le puedo poner 2, o le podría poner acá 1,2 y la máquina va a calcular la cantidad de pasadas para cumplirlo, ¿no? Normalmente ponemos 2 pasadas laterales, porque si hacemos una sola pasada, puede ocurrir que quede un pequeño agujerito porque queda una imperfección y ya se va a ver el interior de la pieza. Si le pongo 2 capas laterales, es muy difícil que justo quede una imperfección en 2 capas en el mismo lugar. Entonces, es mucho más lindo, queda mucho mejor calidad con 2 pasadas que con una. Y bueno, podría ponerle 3, 4, pero ya con 2 normalmente es imperceptible el interior de la pieza. Todas las otras, los otros parámetros son de menor importancia. Superior e inferior. Superior e inferior, esto me dice de qué tamaño va a ser la cáscara lateral. A ver, para ver el tema de las pasadas, por ahí vamos a segmentar. Ya vamos a hacer la vista previa para chequear que se ha entendido el concepto este de las pasadas laterales. Yo tengo la vista acá, en vista previa, tengo los colores por tipo de línea. Entonces, cuando yo voy a ver la pieza, se va a ver eh, la cáscara lateral, línea roja a la exterior, la verde es el refuerzo interior, entre las dos hacen las 2 pasadas. O sea, si yo le pongo en lugar de 2 pasadas, le pusiese 4 pasadas laterales de paredes, y le pido que segmente, ahí se va a ver la cáscara exterior y las 3 interiores, porque le puse 4 líneas laterales. O sea, si yo le pongo una cáscara de 4, es la roja y 3 verdes. Si le pongo una cáscara de 2, es una roja y una verde, ¿no? Entonces, con el recuento de línea de pared, le estamos diciendo la cáscara lateral de qué espesor va a ser. Cada línea es del ancho del diámetro de la boquilla. Si teníamos una boquilla de 0,4, son 0,4 milímetros cada línea. La superior y la inferior, en realidad son las planchadas iniciales que hay. O sea, cuando esta pieza se va a imprimir, capa 1 es esa que está ahí, capa 2 también es maciza, capa 3 maciza, capa 4 maciza, y en la capa 5 ya empieza a aparecer el filigrama. Esas 4 son las 4 tapas inferiores. Superior e inferior, estaríamos hablando de 4 capas inferiores. Le puedo poner en 2 capas inferiores. ¿Qué altura tiene la capa inferior o la capa superior? El alto de la capa. Si yo le pongo una capa de 0,3 milímetros, claro, si le pongo 2 capas inferiores, va a tener 0,3 y 0,3, 0,6. Podría dejarlo ahí o podría dejarla en 3 capas inferiores y superiores para que sea 0,9.
3 inferiores y 3 superiores, parecería lindo, porque ahí me generaría una cáscara de 0,4 y 0,4, o sea, de 0,8 milímetros en las paredes laterales y 0,9 milímetros en el inferior y en el superior. Ahí en la capa 4 ya aparece, ¿no? Entonces, parámetro importante es la cantidad de capas superiores e inferiores, la cantidad de paredes laterales. Después el relleno. El relleno, tengo que definir el primer parámetro, la densidad, o sea, cuánto material y cuánto aire. Si la pieza es para una pieza estética, podría poner una densidad chiquitita del 10%. Total, lo más probable es que alcance la resistencia. Si la pieza es una pieza, un engranaje, algo que va a hacer fuerza, le podría poner 90%, hasta 100% relleno. Yo normalmente no uso 100% relleno porque cuando le pongo 100% relleno, no le estoy dejando lugar para que absorba algún exceso de material. Entonces podría haber problemas de calidad. Entonces, a veces conviene ponerle 90% que si lo quiero hacer con mucho relleno y bueno, voy bajando de acuerdo a la cantidad de relleno que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le pongo poquito relleno como ahora que le puse el 10%, cuando llegue la parte que tiene que hacer la tapa, ahí, la línea 20, la 21 tapa, 22 y 23 y ahí ya está. Puede ser que esta capa 21 que apoya sobre unas liñitas de piso, puede ser que esa capa no aparezca muy prolija, porque puede ser que se vean algunas pequeñas ondulaciones porque está apoyando una planchada fija en alguna filigrama con algunas líneas nomás de apoyo. Entonces puede ser que esa primera capa 20, 21 no quede lisa, lisa. Se supone que la 22 lo va a ir mejorando y la 23 más. O sea, a veces la limitación de qué porcentaje de relleno le pongo es le pongo un porcentaje de relleno no tan bajo, no para que sea resistente la pieza, sino para que cuando eso sirva de andamio para fabricar la capa superior no quede ondulada. Podría ponerle igual un relleno muy bajo y ponerle más cantidad de capas superiores con la esperanza de que se vayan disimulando las imperfecciones con varias tapas superiores, ¿tá? Pero normalmente jugamos con densidad de relleno y con patrón de relleno. El patrón de relleno normal es líneas. Si le pongo patrón de relleno a líneas, lo que va a hacer la máquina le va a fabricar una línea arriba de otra que se va a convertir en tabiques, unos tabiques verticales que van a estar en el interior. Ahí parece que está bastante coherente. Y con esa estructura tipo líneas se va a poder soportar bastante. Claro, si le pongo un porcentaje de relleno más chico, 5%, tal vez los tabiques van a quedar muy separados y ya van a ser notorios. En la tapa superior, capaz que se termina viendo una ondulación, o al revés, si le pongo mayor porcentaje, ahí si le pongo menor, eso con un 5% de relleno, capaz que son muy notorios. Si le pongo un 15% de relleno, capaz que ya tiene una densidad mucho más grande, ya está mucho más cerquita las liñitas, y entonces ya la capa superior disimula mucho más. Claro. En ese nivel de relleno, 15%, seguramente la capa superior va a quedar plana y no hay ningún problema. ¿Está? Entonces, en relleno tocamos la densidad y el patrón. El patrón está bien ponerlo en línea y la densidad 5%, 10%, debería ser razonable. El material.
Lo que a la máquina le interesa es la temperatura de funcionamiento. La máquina tiene una temperatura de boquilla y una temperatura de la cama. La máquina calienta dos cosas. Calienta la boquilla para que salga el filamento y calienta la cama. De acuerdo al tipo de material, es la temperatura que le ponemos. El material se tiene que calentar en la boquilla para que cuando empuje el filamento se, digamos, llegue duro, llegue rígido hasta la boquilla, se caliente la boquilla y salga por el orificio en estado pastoso. Si sale en estado líquido, no va a funcionar porque va a necesitar un andamio, porque va a chorrear. Si no está suficientemente caliente, no va a poder salir. La temperatura es crítica. Hay que tratar de buscar la menor temperatura de trabajo en la cual se pueda extruir. Si me paso de temperatura, se chorrea y queda feo. Si le pongo muy poca temperatura, se atasca porque empuja, está duro, no se ablanda y no sale. Tengo que buscar la temperatura justa, ni muy caliente porque se chorrea, ni muy fría porque no sale. Hay que ir buscando, normalmente empezamos con una temperatura un poquito más alta y de ahí vamos bajando de a poquito hasta que empezamos a ver que sale entrecortado y entonces ahí lo subo un poquito. ¿Cuánto voy bajando? Yo bajando de 5 grados, 5 grados. Cuando llega a que empiece a salir entrecortado, subo 5 grados y dejo ahí. Normalmente la temperatura no es una cosa tan estricta y depende de muchas cosas. Depende de la impresora, depende de la temperatura ambiente, depende del filamento de la marca que estoy usando, depende del color del filamento, depende de la vejez del filamento. A veces un filamento peleado de una marca lo tengo que imprimir a 220 grados para que se imprima bien y de otra marca a 185. Y a veces la misma marca en distintas partidas van cambiando un poco los componentes y hay que ir jugando con la temperatura de impresión para ir compensando. A veces la misma marca del filamento, el filamento blanco lo imprimo a 215 y el filamento natural a 190. Y bueno, hay que buscarle el punto óptimo para cada marca y para cada color. La primera capa normalmente la imprimimos un poquito más caliente, porque ahí no se va a chorrear hacia ningún lado y necesitamos que se adhiera. Las capas superiores bajamos un poquito. Normalmente la primera capa 10 grados más que las otras. Para trabajar con pelea, temperaturas habituales entre 190 y 210 grados. Depende del tipo de filamento. Si quiero ir a lo más seguro, un poquito más caliente, 205 o 210. Si quiero ir a la óptima calidad, un poquito más frío, 190, 195. Es algo que tengo que ir regulando también experimentalmente. Para la adherencia a la primera capa, es importante no solamente calentar el filamento, sino también conjugar con la temperatura de la cama. La temperatura de la cama de la base es muy importante cuando trabajo con ABS. ABS es un material que tiende a no pegarse y requiere que la base esté muy caliente, 100 grados, 90 grados, 110 grados. Si no se calienta la cama con ABS, el ABS no pega. En pelea, yo podría trabajar la cama a temperatura ambiente y podría imprimir sin problema. El problema sería que si yo imprimo a temperatura ambiente la cama, 20 grados, después que termine de imprimir, cuando lo voy a despegar, me puede costar despegarlo y si la pieza tiene unas patitas muy delgadas en la parte baja, puede incluso romperse. Entonces, a veces cuando trabajamos con pelea, calentamos la cama para que sea fácil de despegar después. Porque si yo caliento la cama a 60 grados, cuando voy a imprimir con pelea, imprimo toda la pieza a 200, 300 grados, 210, arriba de la cama a 60. Cuando se termina de imprimir, la enfrío la cama, ese pequeño enfriamiento de 60 a 20 grados a temperatura ambiente, normalmente se contrae un poquito la cama y esa pequeña contracción ya hace que se despegue la pieza sola. Entonces, cuando trabajamos con pelea, jugamos a veces con la temperatura de la cama para que sea más fácil despegarla. Cuando trabajamos con ABS, jugamos con la temperatura de la cama para que se pueda adherir. Cuando trabajamos con ABS, es fundamental calentar la cama, es fundamental
calentarla al mayor valor que la impresora dé. Hay algunas impresoras, muy pocas, que no calientan la cama. Y normalmente la cama no la calentamos en la primera capa para que se adhiera mejor y también para que eh, no se enfríe la cama con el fan de capa y no se, digamos, produzca un exceso de consumo. Porque si yo estoy calentando la cama y estoy enfriándola con un fan de capa, que es un ventilador, se produce un exceso de consumo en la fuente. Entonces, normalmente, primera capa caliente a 190 grados, a 100 grados, disculpen, en ABS, y en PLA, cama caliente en 60 grados. Bueno, la clase que viene seguimos viendo los otros parámetros de impresión. Cualquier cosa, pregunten por el grupo y manden las dudas. Nos vemos.